¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar por parte del Grupo Corporinter. Me presento con ustedes, soy el químico Rodrigo López, parte del equipo de calidad y soporte analítico. El día de hoy vamos a tener una pequeña charla informativa sobre nuestro tema que será dengue en la actualidad. Muy bien, entonces vamos a tener dos exponentes el día de hoy acompañándonos que nos van a guiar, proporcionando su conocimiento e información sobre el siguiente tema. Entonces, sin más preámbulos, les presento a nuestro primer expositor. Muy bien, nuestro primer expositor es el doctor Francisco Daniel Gil Sánchez, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, médico internista, cardiólogo, en la práctica médica privada desde 1984 aquí en la ciudad de Guadalajara. Ha sido parte del staff médico en hospitales de renombre, como son el Hospital Ángeles del Carmen, Puerta Hierro, Real San José, San Javier, Country 2000, San Francisco de Asís y el Hospital Santa María Chapalita. Actualmente cuenta con más de 60 publicaciones médicas. Él nos va a apoyar con el tema de aspectos epidemiológicos y clínicos sobre este tema de dengue. Entonces, sin más preámbulos, lo dejo con el doctor. Buenos días, querido auditorio. Gracias por acompañarnos. Hemos de aprovechar el momento para agradecer al Grupo Corporinter la invitación a participar. Este es un proyecto muy interesante que una empresa como Corporinter arranca tomando como una consideración central dentro de él el transmitir información, concientización en el área médica, con fines educativos ciertamente. De ahí parte todo. Es un placer trabajar con ustedes y gracias por acompañarnos de nuevo. Mi papel en esta ocasión es hacer una presentación con generalidades del tema, de un tema que ancestralmente se ha vuelto un problema de salud pública en México. La epidemiología es tal vez el punto inicial con el que deberíamos empezar. Se va a separar en tres sectores: epidemiología, a quién le pasa, cómo le pasa, cuándo pasa, cuántos se enferman, cuántos se mueren, cuántos tienen complicaciones, qué impacto tiene toda esta información en la situación económica de un país, qué carga significa tanto para el Estado como para la sociedad. Entonces, dicho esto, serán tres: epidemiología, sigue otra relativa a fisiopatología, cómo sucede, cómo evoluciona, cuáles son las distintas etapas, cuáles son los casos amables, por decirlo de alguna manera, y cuáles son de carácter catastrófico. Yo no soy un líder de proyecto ni tengo conflictos de intereses. Esto es una presentación de generalidades, dado que yo no tengo una masa de población que yo pueda presentarles. Es el concepto de cómo se describe este fenómeno. Posteriormente hablaríamos de cómo es la enfermedad y qué curso tiene, y cuáles son las cosas que, los recursos de los que se vale el médico para abordarla. Es prudente empezar con el concepto de los dos conceptos, incidencia y prevalencia. Es decir, la presencia histórica, actual y pasada, cómo un fenómeno se vuelve dominante en un área, se expresa en prevalencia. Incidencia, aunque sea un poco redundante mostrarlo, tiene que ver con el número de casos nuevos con respecto al estado prevalente previo. Y esos son indicadores que le enseñan al Estado y al médico y a todos los involucrados cuál es el movimiento del fenómeno y qué causas tiene este. Finalmente, toda esta información es relevante para fines de inteligencia de negocios. Es decir, hablando de negocio, la enfermedad no es un negocio, pero toda la cascada de consecuencias que desarrolla, naturalmente, tiene que abordarla alguien. Eso le toca al Estado, le toca a los médicos y le toca a la población en su forma de involucrarse en cómo entrar.
Dengue, pues, es una enfermedad viral transmitida por mosquitos. Es el vector, el conocido por todos es Aedes aegypti. Hay otra versión de Aedes albopictus. Es un problema de salud pública significativo en México. El dengue es epidémico, es endémico en la mayor parte de México, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Digamos que, hablando de esa prevalencia, pues no tenemos muchos que demostrar, aunque se reportan, por ejemplo, brotes significativos en estados como Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo, aunque prácticamente todo el país es susceptible. La incidencia varía año con año, influenciada por tanto factores climáticos que pueden tener carácter impredecible, pero el control vectorial, el control de los ciclos de crecimiento del mosquito y la circulación de diferentes serotipos que son los que transmiten, pues hacen las variaciones en el grado de presencia y de gravedad. Tenemos que tomar como un ejemplo, agarremos al año 2023, que es un año después de la sacudida de la pandemia, nos quedó un aprendizaje. Y dentro de toda esa confusión que la pandemia que acabamos de pasar dejó, pues la identificación del problema no estuvo tan fina por la gran distracción que significó esto. Estamos viendo que para el año 2023 los estados con mayor prevalencia e incidencia de dengue eran Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Las zonas ¿qué explica la alta prevalencia de un sitio? Como dijimos, zonas de clima tropical son las más típicas, áreas de urbanización y densidad poblacional irregular también, porque los hábitos del manejo del entorno y el manejo de los desechos son muy proclives, hacen más proclive a esa zona a padecerla con más intensidad. Hay de ahí pues que la presencia histórica del vector, del mosquito, pues es el punto de atención principal. Causas de alta incidencia, es decir, la aparición de casos nuevos dentro del entorno reconocido, son factores climáticos estacionales sobre los que pueden no tenerse control. El cambio climático global también, el aumento de la temperatura, también tiene un impacto en la forma en la que se reproduce, y los ciclos de crecimiento del vector, del mosquito, también se acortan. Luego lo veremos más adelante. Hay otro factor que es muy importante y parece un problema inaparente. Áreas que tienen alto flujo de poblaciones mixtas o alto flujo de una población cambiante, como son las zonas turísticas. Realmente la infección no se transmite de individuo a individuo. En realidad el individuo es el reservorio del que se sirve el mosquito. ¿Para qué? Dentro de una población que tiene individuos que vienen de distintas zonas, que pueden traerla de distintos lugares, el mosquito se sirve de ellos y las interacciones y los cruces de la inoculación a todo el resto de la población se vuelve más frenética y se sale de control. Lo que ordinariamente era prevalente ahora tiene cambios incidentales. En contraste, la incidencia pues es alta en estados como Quintana Roo y Tabasco. En 2023 se vieron brotes pues de casos probables hasta 268,000, comprobados 44,000, porque indudablemente que el reconocimiento de los serotipos pues es lo que hace la confirmación. Esto no siempre es el caso, dado que muchas de las poblaciones son marginadas o con poco acceso a los recursos de diagnóstico y comprobación. La pandemia de COVID no hizo nada más que venir a complicar un poco el asunto, ya que la confusión y el factor de distracción fue capital, independientemente de las coinfecciones de las que hablaremos adelante. El otro tema es mortalidad. Aquellos de toda la gente que lo padece, ¿cuántos fallecen? La tasa de letalidad por dengue grave ha disminuido, felizmente, porque sí hay alguna mejoría en los enfoques.
La importancia de este concepto nos deja ver dos cosas, tanto al grupo médico como al usuario final, que es el paciente, pero no olvidemos que atrás de todo esto está el Estado, que tiene que preocuparse por identificar al fenómeno, identificarle indicadores al fenómeno como indicadores de severidad. Mortalidad, indudablemente, una alta tasa de letalidad indica que la enfermedad o es muy grave o que el tratamiento disponible no es eficaz. La evaluación de estas intervenciones sirve para evaluar la efectividad de las intervenciones médicas y del sistema de salud pública, es decir, indica mejoras en el tratamiento o en la gestión de la enfermedad o ambas. Dengue es una de las enfermedades transmitidas por vectores más importantes de México. Esta, pues, tiene un impacto considerable, como decíamos, en términos de mortalidad y carga económica para el sistema de salud. Y los brotes recurrentes y la circulación de múltiples serotipos aumentan el riesgo de epidemias y de casos de dengue grave, especialmente en poblaciones vulnerables. La carga económica, digo, hay que hablar de este aspecto porque a fin de cuentas el soporte de la atención depende de todo esto. Tiene que evaluarse separándose en costos directos, es decir, todo aquello, el dispendio en el que se cae, solo por lo frenético de lo que pueden ser consultas médicas, hospitalización, medicamentos, manejo de complicaciones, particularmente en dengue grave que requiera zonas de terapia intensiva. Los costos indirectos es todo aquello que está como parte de la cascada de consecuencias, ya visto desde el punto de vista del Estado, la familia, las áreas de producción. Hay pérdida de producción debido a la incapacidad laboral, el impacto económico de las familias afectadas, así como la carga social relacionada con el cuidado de los enfermos. Un enfermo grave descalabra toda la actividad de una familia y las consecuencias económicas que conlleva. Entonces, además de las campañas que el Estado debe estar preocupado por echar a andar y que pretenden, entre control y prevención de la realidad de la presencia del vector, todo esto acaba teniendo para el Estado un impacto presupuestario, que son desde asignación de recursos financieros en prevención, en tratamiento, y pues este control impacta en el presupuesto general de salud. Es decir, reduce la capacidad de un Estado, de su capacidad de respuesta frente a otras necesidades que también existen en la población y que impactan en la salud pública. Los brotes recurrentes y la circulación de múltiples serotipos aumentan el riesgo de epidemias. Igualmente, no se diga los casos de dengue grave, especialmente, de nuevo, en poblaciones vulnerables. Los diversos serotipos de virus identificados son dengue virus 1, dengue virus 2, 3 y 4. Estos, pues, definen la complejidad del curso de la enfermedad. Esto porque las exposiciones a los serotipos no son siempre homogéneas, no son siempre iguales. La exposición previa, por ejemplo, a un serotipo y la infección posterior con un serotipo distinto le da un sesgo a la evolución del caso distinto que aquel quien tuvo el mismo serotipo 2 veces. Hay una explicación para eso que hemos de ver más adelante en el tema de fisiopatología, que llega a explicar, pues, casos simples o de benignos, digamos, y hasta llegar al punto de la situación catastrófica de síndrome de choque por dengue. El impacto en la salud pública, pues, está dado por la evaluación de qué tasa de recurrencia tienen las epidemias, de qué intensidad son, y eso abre, pues, la necesidad de respuesta al número elevado repentino de casos en corto periodo. El compromiso que esto genera en tener una capacidad instalada hospitalaria, pues nos conduce, dada la sobrepoblación repentina, a un detrimento en la calidad de la atención y un aumento en la letalidad. La vulnerabilidad de las poblaciones es algo que está definido por un perfil muy particular, que son zonas de hacinamiento, manejo equivocado de los desechos, etc. Los costos finalmente para el Estado son enormes.
Estrategias de control y de prevención, pues implica eliminar las zonas de criaderos de mosquitos con fumigación, y hemos aprendido que el éxito de esto también tiene sus limitaciones, ya que la resistencia del mosquito a los distintos fumigantes o insecticidas no es banal. El mosquito aprende a defenderse y sobrevive más, independientemente de que también tiene un aspecto muy particular en la adaptación del mosquito mismo a entornos como entornos urbanos. Se vuelve menos vulnerable. Entonces, no solo es fumigación y éxito, las campañas de concientización públicas y la participación comunitaria pues son fundamentales. Esta disponibilidad en entornos urbanos de los criaderos la conocemos todos, no son áreas de hacinamiento de zonas con muchos recursos, ¿no? Es donde hay siempre recipientes de agua abiertos, macetas, neumáticos desechados, cubetas y charcos, típicos de altas densidades de población con deficiente manejo de sus residuos. En zonas donde la recolección de agua es mala, pues hay un suministro intermitente y más recipientes abiertos, facilitando pues así la reproducción del vector. No le abundemos en resistencia a desinfectantes y en ciclo de vida rápido. En zonas de más alta temperatura, el ciclo de vida se acorta. El vector tiene 4 etapas. Una es huevo, la siguiente es larva, pupa y adulto. Su tiempo de duración característico es de entre 8 y 10 días. Cada uno de ellos, huevos, dura de 2 a 3 días, larva, después de la eclosión, la larva tiene 4 estadios y en promedio son 4 días. Pupa es de 1 a 2 días y el adulto, una vez que emerge, está listo para alimentarse y reproducirse dentro de un par de días. La temperatura acelera todas las etapas del ciclo y variaciones típicamente entre 25 y 28 muestran que ese es el tiempo de duración como lo acabo de describir. Pero un aumento de temperatura entre 30 y 32 centígrados, el ciclo de vida se acorta prácticamente entre 20 y 30%. Las consecuencias de ese acortamiento pues tiene implicaciones muy importantes. Su tasa de reproducción es mayor, la resistencia a medidas de control complica el control de la población del vector, implicando así pues necesidad del número de fumigaciones. En resumen, en los ambientes urbanos con temperaturas más elevadas, el ciclo de vida del mosquito puede acortarse y aumenta toda la siniestralidad. Los desafíos que esto trae consigo, algunos son abordables. El cambio climático, infelizmente, es algo que es global, independientemente de las idiosincrasias que en algunas zonas geográficas pasan sin control. La coexistencia, es importante citar que dengue tiene 4 serotipos, pero de esos 4 serotipos existen N genotipos dentro de cada serotipo. Viene a complicar un poco las cosas la coexistencia con otras enfermedades virales como son Zika y chikungunya. Resulta que también son enfermedades transmitidas por el mismo mosquito, Aedes aegypti, y complica el diagnóstico del curso clínico y el manejo de los pacientes. Este vector no solo transmite dengue en sus 4 variantes serotípicas y pueden tener coexistencia de 3 vectores, de 3 infecciones que coinciden. La coinfección de dengue-zika no es infrecuente y las complicaciones de su diagnóstico también se vuelve difícil. Quedan como casos compatibles con o probables por su cuadro clínico es muy similar, particularmente en el serotipo 1. Fiebre, dolor articular, erupciones cutáneas, etc. La coinfección de dengue y chikungunya tiene síntomas similares, aunque chikungunya suele tener dolor articular severo como un rasgo distintivo. La triple coinfección, podríamos decir que existe la mala suerte,
Casos de triple coinfección de los 3 virus en zonas endémicas donde los 3 virus están en circulación, pues tiene un impacto tanto en diagnóstico como hay quien asegura en la siniestralidad asociada. La respuesta inmunitaria de múltiples virus afecta pues la respuesta inmunitaria del paciente y ensombrece tanto los resultados del tratamiento. A fin de cuentas, esta condición que aumento en las coinfecciones en áreas donde estos virus están en circulación, pues presenta ese desafío. El que empieza primero con reconocimiento clínico, serotípico, y pues los recursos donde los hay en el uso de formas específicas de identificación hasta el último detalle, usando métodos de hibridización o de PCR, pues sí los hay. Esa no es nuestra realidad en todos lados. A propósito de prevención, es decir, aquí entra el tema de vacunación, y aunque existe una vacuna que todos hemos oído, de Envaxia, está diseñada para el manejo de dengue, su uso está restringido, por lo menos en México, y en varios, hay un consenso entre OMS y varios países dentro de los que México está tratando de prevenir. El uso de esta vacuna tiene algunas observaciones que son críticas para que expliquemos por qué está limitada su aplicación como herramienta de control a nivel poblacional. Las limitaciones no se deben tanto a los costos, sino a los riesgos del uso de la vacuna per se. Es decir, en personas que son seronegativas y que reciben la vacuna, esta se comporta como si fuera una simulación de una infección primaria. El paciente recibe la estimulación, su sistema inmunológico responde con una tasa de producción de anticuerpos que son serotipo específicos. Una vez que este paciente lo tiene, se considera que este paciente tiene algún nivel razonable de inmunidad, excepto que hay casos donde en una segunda infección, ya que viven en zonas de prevalencia, agravadas por las incidencias, el paciente puede infectarse por otro serotipo y como la inmunidad de las inmunoglobulinas G son serotipos específicas, no siendo específicas para el otro nuevo serotipo que lo infectó, no invalida la dinámica de ingreso del virus y estos anticuerpos pueden servir como inclusive un facilitador o un puente de ingreso más al área citoplásmica y naturalmente el área de la tasa de replicación dentro del citoplasma pues es un paraíso fiscal para el mosquito. A fin de cuentas agarra camino y puede desarrollar una forma conocida como una potenciación mediada por anticuerpos. Hay un acrónimo que es ADE, Antibody Dependent, enfermedad mediada por anticuerpos. Ese es un acrónimo en inglés de donde sale el enhancement o empeoramiento o dramatización. El uso de estas, aún en individuos que ya tienen serotipos positivos, pacientes que ya tuvieron otra infección, llega la época de vacunaciones y en las campañas, antes de aplicarla, lo correcto es hacer caso de qué serotipo, a qué serotipo estuvo expuesto el paciente antes. Y ahí significa una potenciación en soporte y en protección, excepto que el paciente esté infectado por un serotipo distinto, entonces las inmunoglobulinas sirven como un facilitador y aquí está muy por verse que el beneficio sea grande. El riesgo es alto. De ahí que tendrían que haber estudios de laboratorio efectuados a la población que va a ser la población objetivo de la vacunación. Esto, aunque suene un poco paradójico, pues es una realidad
Y los pacientes que van a recibir esto no pasan obligadamente por todas estas pruebas de validación para ver si son realmente candidatos y no vayan a ser pacientes con más vulnerabilidad. El uso limitado, pues, de la vacuna de Denvax en México y otros países se debe principalmente a los riesgos asociados con la potenciación dependente de anticuerpos en personas que no han tenido una infección previa de dengue. Esta se basa en la seguridad y efectividad de la vacuna y no tanto en sus costos. Como resultado, pues, la vacuna se recomienda solo para personas seropositivas, lo que ha restringido su implementación masiva. Es decir, tenemos frente a nosotros un desafío importante de salud pública y la enfermedad tiene un impacto muy significativo, particularmente en las zonas que ya dijimos que son vulnerables. Y las estrategias de prevención y control combinadas con educación pública, pues son esenciales para mitigar los brotes y reducir la carga de la enfermedad. Tenemos frente a nosotros los desafíos cambiantes como el cambio climático, la resistencia vectorial y la complejidad que esto trae consigo en el manejo clínico. Continúan estos, pues, limitando los avances del control en México. Esto es algo que nos lleva a este punto de reflexión y consideraciones, y por eso consideramos que es importante esta divulgación y estos intentos de concientización en participación tanto la comunidad como el ambiente médico. Muchas gracias. Regresamos, veremos ahora el tema de fisiopatología de dengue. De las preguntas que nos hemos estado viendo, nos mencionan que si la sesión va a estar disponible, si va a estar disponible en los próximos días para que la puedan analizar. Y pues volvemos con el siguiente tema con el doctor. Consideramos necesario tocar el tema en fisiopatología. ¿Qué cascada de consecuencias se detona con el ingreso de un virus, en particular del que nos ocupa? ¿Cómo ingresa? ¿Qué entidades son las primeras afectadas? ¿Cómo progresa? Y aquí hay un entorno multivariado, hay una serie de condiciones que si tomamos a 10 pacientes de distintos grupos de edades, de sexos, unos totalmente sanos, otros con enfermedades coexistentes, etc., la fisiopatología sigue una línea. La gravedad de cómo progresa depende de un entorno multivariado, que en rigor esta evolución depende de un mosaico, de un contexto, de un grupo de condiciones que no son idénticas entre individuo e individuo. Pasa en todas las infecciones, nos dimos cuenta infelizmente con la evolución de COVID en la epidemia justo pasada, cómo sucedía la afectación de distintos linajes de líneas celulares en que componen el sistema inmune y cómo se desarreglaban los mecanismos, del cual no había una concientización clara. Al principio era una confusión grande hasta que el NIH en los Estados Unidos empezó a decirnos: cuidado por este rumbo va, cuidado con el uso de estas cosas en esta etapa, cuidado con tener estadificación correcta, cuidado con la historia clínica. Todos esos factores agravados por el factor confusión, distracción y avasallamiento de cómo pasaron las cosas. No son distintos de lo que pasa con una infección como la de dengue o las coinfecciones simultáneas de dengue con los demás que acompañan y que el mismo mosco es el que se encarga de transmitirlas. No es un asunto de mala suerte, es sencillamente serotipos que están empezando a circular y justo empecemos por ahí. Dijimos que hay un vector bien conocido, es que es Aedes aegypti, pero hay otro, Aedes albopictus, que pues en distintos momentos puede coparticipar y hacer exactamente lo mismo. De los 4 serotipos de estos, todos están presentes en el país, en México. Dengue virus 1 es probablemente el más común en México y ha sido responsable de brotes muy importantes. Fue uno de los primeros serotipos en circular en el país.
Sus características clínicas pues tienden a ser como regla más leves, pero pueden también ocasionar formas graves de la enfermedad. Este gallo le va a cantar a todos, dependiendo de si el paciente es un primer evento de infección o si son infecciones recurrentes y agravadas cuando el serotipo de la nueva infección no es el mismo. Dengue virus del tipo 2, su prevalencia, hablando de esto, también es altamente prevalente en México y ha estado asociado con brotes severos, incluidas epidemias de fiebre hemorrágica y shock, síndrome de shock por dengue. Estas son más frecuentemente asociadas a formas graves de dengue, incluyendo el síndrome de shock de dengue. La versión 3, aunque menos común en México, ha circulado en varias regiones de México y se observa asociado a brotes epidémicos que invita a especular que son poblaciones cambiantes o de alto flujo, zonas de alto flujo que acarrean serotipos nuevos. Las características de infecciones por la versión 3 pueden ser muy severas, particularmente en personas igualmente que hayan sido previamente infectadas por otro serotipo. La versión de dengue virus 4 en México es el menos común de los serotipos y tiene una presencia que ha aumentado en años recientes y es digno de mención porque sí hay documentación de él. La infección de esta es menos severa que con dengue virus 2 y 3, pero puede contribuir a la severidad igual que los demás cuando hay infecciones previas. ¿Cómo se desarrolla? Desde la etapa inicial, la entrada del virus es estrictamente por inoculación, por una picadura. Este infecta justo a las células que están estacionadas justo abajo de la piel, en células dendríticas, y en macrófagos, que son de los soldados de a pie que están en las trincheras de entrada. La picadura del mosquito inicia la propagación del virus que se dirige hacia ganglios linfáticos cercanos. Una vez que ésta acaba de ingresar, se lleva a esas garitas de reconocimiento a tratar de ver qué visa trae, si este es propio o si es foráneo. Ahí se identifica. El virus infecta macrófagos y se multiplica dentro de ellas, dando pues una clonación rápida, dependiente de muchas otras condiciones, más rápida o más lenta, pero se empieza a circular en el torrente sanguíneo una tasa creciente de células infectadas que nada más lo diseminan a todos lados. La respuesta inmune que sobreviene, todo el equipo de defensa, pues para fines prácticos lo dividimos entre células B, células T y aquellas que se llaman células no T y no B. El virus parece no tener una predilección, sin embargo, gente que trabaja en ambientes de citometría de flujo, en donde pueden discernirse muy bien las subpoblaciones de linfocitos que están trastornadas, hay unas características muy particulares en que este virus puede llegar a ser característica la inversión de esa relación que hay en ese subtipo, de esa subpoblación de linfocitos T. Linfocitos T son los intelectuales de fondo que están encargados de hacer, unos ayudando y los otros colaborando a generar la respuesta citotóxica. CD4 son aquellos llamados linfocitos T ayudadores o helper, y CD8 son los citotóxicos, que son los encargados de echar a andar pues la notificación a otras líneas celulares, que son los que se degranulan y liberan la cascada de respuesta de citoquinas, que son las que detonan toda la catástrofe. Suele ser indicativo pues de que hay una desregulación del sistema inmunológico con la presencia del virus. Normalmente los linfocitos CD4, los helpers, son más abundantes que los linfocitos de CD8, manteniendo generalmente una relación, un cociente de mayor de 1, dominando más la CD4 que CD8, manteniéndose siempre, típicamente en un individuo inmunocompetente sin enfermedades, una relación de 2.5 es a 1. Sin embargo, durante la infección por dengue, esta relación puede invertirse, superando el número de CD8 a los números de CD4. La respuesta entonces significa
una respuesta citotóxica aumentada. Y los linfocitos CD8 se activan y proliferan en su respuesta a la infección viral y en el intento de eliminar las células infectadas. Se conceptúa un desgaste de la tasa de la fracción del linfocito CD4 por una activación prolongada y excesiva de los mismos que conduce a una apoptosis más temprana y su disminución explicando esa desregulación y la inversión de esa relación. Eso nos trae a un estado inmunopatológico y es una alteración compatible que hace daño tisular mediado por el sistema inmunológico per se, no tanto por el virus, es la forma en la que el huésped responde. Entonces, esto es común en infecciones severas por dengue, como el del dengue grave o el síndrome de shock por dengue. En resumen, pues, la inversión de las subpoblaciones CD8 sobre CD4 en esta infección es un marcador de la severidad de la desregulación inmunológica y de las potenciales que esto tiene a conducir a la versión más temible de la evolución de la enfermedad. Es decir, la inclusión de todo el endotelio, de todos los vasos, de todo el cuerpo, dando un trastorno sistémico de disfunción endotelial. Es la versión más temible, ya que, se dice rápido, función endotelial, pues podemos desglosarla en 10 mecanismos que el endotelio tiene de comportarse, es el jefe de la función de los vasos frente a los usuarios finales. Toda la estructura de los vasos tiene un endotelio. El endotelio es la única capa que persiste, aparte de una capa externa en los niveles capilares, se pierden ya todas las infraestructuras y queda solo endotelio y una capa adventicia, que es la capa externa del epitelio, que es la taquilla, vamos a decirlo así, donde suceden todas las transacciones entre el ambiente intravascular y los usuarios finales, que son los tejidos. A la velocidad que la sangre pasa, deben pasar simultáneamente dos cosas: la llegada de recursos y la recolección y el arrastre de los desechos de lo que acaba de consumirse ahí. Entonces esa es una función dual. Cuando eso se trastorna, es la peor noticia que podemos tener para la evolución, porque empieza a haber enfermedad que se llama disfunción orgánica múltiple. Ahí participan cerebro, pulmón, riñón, médula ósea, todas las estructuras que están involucradas en un caso catastrófico. Después de la replicación inicial, pues el virus se disemina a través de la sangre, infecta a otros tipos celulares, monocitos, linfocitos, células endoteliales, como decíamos, desencadenando disfunción endotelial y los cambios que mencionábamos en la fisiología vascular, con potenciales muy severos. La respuesta inmune primaria, con cualquier serotipo del dengue, esta incluye una respuesta inmune con producción de anticuerpos específicos. Suelen ser, como decíamos, anticuerpos serotipo específicos, que ya nuestro próximo ponente explicará. La infección secundaria, o aquella que significa Antibody Dependent Enhancement, es la potenciación mediada por anticuerpos. Cuando alguien previamente infectado por un serotipo se infecta por un segundo serotipo, estos sirven como potenciadores. No neutralizan, facilitan y sirven como un embajador para empeorar las cosas. La respuesta inflamatoria es dependiente de esta potenciación, y la alta tasa de replicación viral en infección secundaria llevan pues a aquello llamado como tormentas de citoquinas, conducentes a hipotensión, trastornos vasculares y casos graves como shock. En los casos graves, el aumento de permeabilidad vascular y la extravasación de plasma puede llevar a un shock hipovolémico y fallo multiorgánico, como lo sucede en fiebre hemorrágica de dengue, y esta se caracteriza por otra serie de cosas, como trombocitopenia, que este caso, pues ya que hay activación espontánea de factores de coagulación, hay una forma de aumento de coagulación intravascular, secuestrando o disminuyendo la población de trombocitos, de plaquetas, así como factores depresores medulares óseos, independientemente de los componentes de sangrado que lo agravan, y además de la extravasación de plasma, que hace que se hemoconcentre a cambios repentinos de hematocrito en el paciente. Todas estas cosas, en la mayoría de los casos, pues requiere una monitorización de todos estos criterios que sirven para saber en dónde andamos en todo momento.
y la estadificación aquí pues es crítica para el soporte. Estos 4 serotipos circulan en todos lados, en distintos grados de prevalencia y severidad. Y lo que nos ocupa es entender si hay interacción de serotipos y saber irse adelante en el tema para saber reconocer qué hacer. Entramos entonces a una condición que es tratamiento de dengue, que ahora sí nos trae al punto de poner a prueba nuestros recursos. A la hora de pensar en protocolos de vigilancia, ciertamente de la estadificación de esta evolución, pues define la actitud de cómo portarse en protocolos. Las experiencias pasadas en la pandemia, cuando esta recién empezó, pues se desconocía las distintas formas en cómo un virus puede afectar líneas celulares de manera supraselectiva que no estaban contempladas antes. Hay quien arguye que hubo reingeniería de algunos tipos con fines de investigación, sí, no lo dudamos, con el virus de COVID-19. Y todas esas 4 cepas que tenían reingeniería, pues tenían ciertos comportamientos parecidos a un ninja, ¿verdad? Entraba sin hacer ruido, se iban directo a ciertas células. Y si como en una empresa existen, el cuerpo es una empresa que tiene muchos departamentos, cada departamento tiene un gerente. Ese gerente conoce bien todo el profesiograma de su departamento, como todos los demás gerentes conocen el del suyo. Dentro de este contexto hay un gerente de gerentes, vamos a ponerlo así, que es el que todo el mundo odia en las empresas, se le dicen contralor, porque es el orquestador del trabajo de todos los gerentes y es el que les lleva la batuta a todos y los semaforiza a todos para trabajar en un punto común, que es la orquestación de un sistema inmune que trabaja en todas sus rutinas bien orquestado. Al momento en que se enferma el gerente de gerentes, pues la orquesta sigue funcionando. Todos en la orquesta tocan bajo la misma línea de tiempo con una partitura. Pero hace falta la coordinación en las intenciones que el compositor de la orquesta, de la pieza tenía, para que suene como él quería, el moto. Es decir, ese gerente de gerentes tiene una idea y aunque parezca que está haciéndole al cuento allí, todos lo están viendo las intenciones del énfasis y la pasión que debe suceder en la ejecución de esa pieza que la orquesta toca. Igual pasa con el sistema inmune. Distraídos unos con más énfasis que otros, todos sabemos que una orquesta de puros solistas es un desastre. Una orquesta tiene partícipes sutiles, partícipes protagónicos incidentales y música de fondo que la armoniza, pero nunca puros solistas. El problema se vuelve en que cuando el gerente de gerentes no responde, hay protagonistas que toman la delantera dentro de un ambiente donde dice, ¿qué nos dicen de los altos mandos? Pues no llegó el mensaje. ¿Y qué hacemos? Pues no sé, la lumbre la tengo ahí. Entonces, ¿qué? No, pues aquí el jefe soy yo, el que trae metralleta es el que tira. Y empiezan todos a tirar a su arbitrio personal y es ahí donde empieza la catástrofe. Aquí sucede lo mismo. Pasó en la pandemia, pasa en el dengue y todos acaban en un punto común que es bien importante citarlo: disfunción endotelial. La línea de fondo en un caso catastrófico es disfunción endotelial. Es menos ostensible en los casos leves, las hay en todos. El problema es la forma y la idiosincrasia en la que cada paciente responde. Ahí está dependiente pues de un entorno multivariado. La evaluación clínica inicial de los pacientes evaluados va sobre el aspecto clínico, síntomas que son fiebre de alta aparición, súbita, dolor retroocular, dolor articular, muscular, cefaleas, exantemas. Esa clasificación inicial de dengue se realiza en dengue, podemos conceptuar en 3 formas: dengue sin signos de alarma. Ese cuadro que acabo de dibujar es el que uno ve. Dengue con signos de alarma ya no es solamente eso, sino aquel que empieza a tener una serie de cambios: náuseas, vómitos, dolor abdominal,
cambios repentinos en valores de seguimiento de laboratorial, etc. Y el dengue grave que habla solo. El paciente se pone crítico y sin mucho aviso, cuando ya empezamos a tener una condición de disfunción endotelial dominante. La confirmación diagnóstica pues, se realiza con pruebas de laboratorio, empezando con la detección del serotipo. También definición en cuáles las curvas de respuesta y la oportunidad de cada una en las curvas de respuesta de producción de inmunoglobulina M, que es la de emergencia, la que siempre está de primera intención, y la velocidad con la que aparecen las respuestas de inmunoglobulina G. Todas tienen una crónica, un tiempo propio, modificable por condiciones internas y modificable infelizmente por las intervenciones imprudentes del uso impropio de esteroides o de antiinflamatorios que pueden no estar en la fase donde es prudente usarlas. Nos pasó mucho en la pandemia. Entonces, aquellos lugares que tienen disponibilidad de RNA y DNA polimerasa, de PCR, para identificar el serotipo del virus, pues están en una ventaja particular. Entonces, la clasificación y diagnóstico inicial, como decíamos, tiene estas características, las pruebas de laboratorio. Estas son pruebas de relativamente buena disponibilidad, tal vez PCR no en todos lados. El monitoreo y vigilancia de la evolución es pareja para todos. Los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, toda la identificación del estado clínico del paciente, hechos con una regularidad, llevan una pauta de por dónde va a correr el caso, particularmente en la fase entre el día 3 y el día 7, que es donde se define qué curso va a tener. La evaluación de los signos de alarma, pues es crucial monitorear signos de alarma que incluyen, como he dicho, dolor abdominal, vómitos persistentes, deshidratación, sangrado de mucosas, letargia o irritabilidad o cambios neurológicos, estigmas de crecimiento visceral, hepatomegalia de mayor de 2 centímetros, ya empieza a ser importante, y el repentino aumento de un valor de hematocrito que nos habla de una extravasación repentina con una hemoconcentración que no tiene otra explicación, ¿no? Los estudios de laboratorios periódicos para irnos dando cuenta de la evolución es crítica y llevar reconocimiento de tendencias. Igualmente, como pues el balance hídrico se vuelve crítico, porque de ser pertinente en un momento cierta cantidad de líquidos por hora, se vuelve imprudente en la siguiente hora cuando hay trastornos de permeabilidad vascular. Entonces es muy fácil hacer daño cuando no hay una evolución juiciosa de todas las variables. Esto pues requiere las rutinas y la disciplina de un ambiente especial como es terapia intensiva. El tratamiento en dengue, de nuevo, la mayor parte en las etapas tempranas es vigilancia, hidratación y cuidados sintomáticos. Aquí es prudente decir que el uso de antiinflamatorios no esteroideos en esta etapa donde no hay grandes complicaciones se sugiere acetaminofén como tal, porque AINES como ibuprofeno o aspirina pueden ser más proclive a riesgos de sangrado por las idiosincrasias hematológicas que trae. El manejo de dengue sin signos de alarma trae hidratación con las que trae signos de alarma, ya no es nada más hidratación oral. Aquí es implicación ya ir a un hospital, tener hidratación intravenosa, y en pacientes con signo de alarma, pues ya los cuidados de volumen y velocidad de infusión sí se vuelven críticos. Estos deben ajustarse en función de la evolución de todos los parámetros que sirven en el contexto para llevar la pauta. El monitoreo intensivo y en los que tienen signos de alarma y en los que tienen dengue grave, indudablemente, aquí se vuelve un protocolo feroz, frenético. Puede llegar a ser necesario hacer transfusiones de plaquetas, plasmaféresis o uso de plasma fresco congelado. Y estas pues, se reservan para pacientes que tienen un sangrado significativo o evidencias ya ostensibles de coagulopatía. Esto indudablemente requiere
soporte en terapia intensiva. El tratamiento como tal puede llegar a una condición que dice, ya llegamos, ya estamos librándola. No es tan sencillo. La fase de recuperación, cuando ya hubo un cuadro de shock por dengue o datos ostensibles de falla multiorgánica, no son tan confiables. El que disfunción endotelial regrese a su estado de partida normal tan rápido como el cuadro clínico parece sugerirlo. Es muy fácil todavía hacer daño con el uso impropio de líquidos en aquel quien está recuperándose, porque es fácil que caigan en edema pulmonar, confiándose excesivamente en que ya desaparecieron las idiosincrasias de permeabilidad vascular y regulación, que todos los volúmenes regresen a sus comportamientos, el intersticial, el intravascular y el intracelular. La reducción progresiva entonces de líquidos intravenosos es una actitud juiciosa y debe reducirse gradualmente, vigilando que no aparezcan los signos de complicaciones. Entonces, monitorizar sobre complicaciones tardías con hipovolemia o edema pulmonar es un deber. Hay cosas que pues, son la educación del paciente, informarle a él sobre signos de alarma, inclusive después de egresar del hospital, y avisar de inmediato porque esto puede hacer otro problema. Finalmente, pues, hemos hecho una presentación, una caricatura rápida tal vez, de todas nuestras preocupaciones que vienen a lo largo de la aparición de esta amenaza de salud pública. Y pues el manejo de dengue requiere vigilancia estrecha, tratamiento adecuado en cada fase, una capacidad instalada corregida, bien montada, y un aparato humano en cada esquina que sí requiere el montaje de ese aparato humano, su entrenamiento para tener los recursos a la mano. Las estrategias de prevención y control de brotes son pues, cruciales para reducir la incidencia de la enfermedad y quitar este riesgo de corte comunitario. Agradezco mucho su atención a este tema. Espero que haya logrado transmitir las partes más relevantes. De nuevo, no es una plática magistral, pero es una concientización que nos enfoca a puntos críticos que no hay que olvidar. Siendo tan prevalente, es prudente hacer este esfuerzo. Le agradezco mucho a la empresa Corporinter por esta invitación y ya nos veremos en otros temas más diversos. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Buen día. Si hay algunas preguntas o aclaraciones o comentarios, son todos bienvenidos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy agradecer al doctor Gil por este apoyo que nos brindó en esta presentación. Vamos a tener la participación ahora de otro exponente que nos va a apoyar con el tema de métodos de diagnóstico. Ahora vamos a presentar al siguiente exponente. Es la licenciada en biomedicina Rocío Bojorquez, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente estudia la maestría en Ciencias de la Innovación Tecnológica en CIATEC. Entre su currículum formó parte de un equipo de investigación en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, donde buscaba desarrollar un método nuevo de detección basado en la metabólica y biología molecular para la detección oportuna de dengue. Actualmente desarrolla su proyecto de tesis relacionado con la evaluación de la actividad antiviral de flucodiano para el tratamiento de dengue. Entonces, sin menor preámbulo, los dejo con ella. Hola, buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias a Grupo Corporinter por tenerme aquí, por haberme invitado. Pues bueno, continuaremos con la parte de métodos de diagnóstico, métodos de detección del dengue en esta parte. El diagnóstico inicial del dengue es meramente clínico. Una sospecha adecuada de la enfermedad puede guiar a un protocolo de confirmación oportuno. Sin embargo, aquí es muy importante tomar en cuenta los datos laboratoriales en conjunto con la información clínica, demográfica y epidemiológica, con el fin de llevar una vigilancia de la enfermedad y no para la toma de decisiones clínicas en cuanto al tratamiento.
Bien, ahora, antes de continuar, me gustaría introducirles dos términos que son bastante importantes para los métodos de diagnóstico de cualquier enfermedad infecciosa en general. Estos términos son la sensibilidad, que es la capacidad de detectar una enfermedad entre los pacientes enfermos, y la especificidad, que es la capacidad de detectar la ausencia de esta enfermedad entre los pacientes sanos. Muy bien, estos dos parámetros son primordiales para definir el éxito y confiabilidad de una prueba de diagnóstico, y es bastante importante tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones clínicas basadas en este tipo de pruebas. Bien, de igual manera vamos a retomar la evolución de la enfermedad, que el doctor Gil ya nos platicó un poquito al respecto de esta. Aquí yo lo voy a explicar con un gráfico. Muy bien, entonces, como sabemos, el dengue comienza con una etapa febril de inicio súbito. Esta se da durante los primeros 3 días aproximadamente, y esta después sigue con una etapa crítica de la enfermedad o etapa aguda, que es aproximadamente entre el cuarto y el cuarto, quinto día aproximadamente, en donde hay una viremia mucho más elevada, y esta etapa es la perfecta para detectar el virus, la que se recomienda en donde se hagan las pruebas de diagnóstico. Entonces, a partir del 7º día más o menos es cuando se entra en una fase de convalescencia, en donde se pueden utilizar otro tipo de técnicas, como lo son la detección por la presencia de anticuerpos IgG o IgM. Muy bien, entonces el Centro de Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que la detección de la enfermedad por dengue se realice durante la etapa aguda de la enfermedad. Ahora bien, ¿en qué se dividen los métodos de diagnóstico? ¿En qué se basan? Básicamente en pruebas virológicas o pruebas serológicas. Las pruebas virológicas son aquellas que detectan la presencia del virus como tal o de su material genético, ya sea a través de pruebas moleculares como lo son la RT-PCR, o por la presencia de algunas de sus proteínas como el antígeno NS1, a través de métodos como el inmunoensayo ligado enzima, o en este caso pues llamado de otra manera ELISA. Hay otras técnicas también de detección o de diagnóstico, que son el aislamiento viral o la inmunocromatografía de flujo lateral, que en este caso son las pruebas rápidas, que las pruebas rápidas también nos ayudan a detectar, al igual que ELISA, el antígeno NS1 o la presencia de los anticuerpos IgG o IgM. Ahora bien, ¿en qué consiste? Bueno, antes de continuar, voy a regresar tantito. Para la confirmación de los casos de dengue es muy importante que se le dé prioridad a los ensayos virológicos. Esto quiere decir aquellos que están basados en RT-PCR o en ELISA. Y en general, a partir de una toma de muestra, que generalmente es una muestra de suero, a partir de esta se puede realizar el diagnóstico, ya sea molecular o serológico, ya que, esta muestra es tomada durante los primeros 5 días de la enfermedad, es decir, en la fase aguda de esta. Ahora, para el caso del aislamiento viral, generalmente este no se utiliza de manera convencional en el diagnóstico de dengue, porque este tiene fines experimentales principalmente, ya que se realiza en cultivo celular o por inoculación en modelos murinos, por lo que en esta presentación lo vamos a descartar. Ahora bien, más bien dicho, ¿en qué se basa la técnica de RT-PCR? La reacción en cadena polimerasa con transcripción inversa, se encarga de detectar la presencia del virus a partir de su material genético. Para esto se requiere de una muestra previamente procesada, es decir, a partir de la muestra de suero lo que vamos a hacer es extraer el material genético del virus y después proseguir como tal con la técnica de RT-PCR. Ahora bien, esta se puede dividir en dos principalmente, que ya depende de la accesibilidad que tenga el laboratorio o la técnica pues con la que se haya estandarizado la detección. En este caso, yo voy a explicar una que es de One Step RT-PCR o RT-PCR de un solo paso, y la otra que es de RT-PCR de 2 pasos.
Bien, en la One Step RT-PCR básicamente utilizamos el RNA que se ha extraído de la muestra previamente tratada y en un solo tubo de reacción se van a añadir todos los reactivos necesarios para llevar a cabo la reacción de PCR. En este caso, tanto la transcripción del del RNA, perdón, en cDNA complementario o en ADN complementario, perdón, y la reacción de PCR se van a llevar a cabo al mismo tiempo. Es decir, todo esto va a ocurrir en un equipo que se llama termociclador, que en este caso el termociclador lo que hace es cambiar las temperaturas de forma cíclica con base a la programación que nosotros le hayamos otorgado. Y básicamente para la RT-PCR de 2 pasos es el mismo proceso, pero en este caso primero se realiza la transcripción de RNA a ADN complementario y después se utiliza el ADN complementario como la muestra para realizar la reacción de PCR. Esta pues conlleva un poquito más de tiempo y tiene la bondad de que una parte se puede hacer durante un día y la otra parte se puede hacer durante el otro día. Ahora bien, hay distintas variables de la reacción de PCR. Esto ya depende, como lo había mencionado antes, de la que se haya estandarizado en el laboratorio de diagnóstico. Por ejemplo, la más utilizada es la RT-PCR en tiempo real, en donde se utilizan un par de cebadores o un par de oligos, que estos son secuencias que van a detectar específicamente una región del material genético del virus. Y estas secuencias, estos oligos, están acoplados a unas sondas fluorescentes que van a emitir esta señal y van a ser detectadas por el equipo. Ahora, esta técnica tiene la bondad de que es muchísimo más rápida y además puede detectar los serotipos, puede detectar los serotipos de dengue aparte de la presencia del mismo virus en general. La otra variación es la RT-PCR de punto final, que básicamente se basa en el principio de la RT-PCR de 2 pasos, pero además se utilizan otras técnicas como lo es la electroforesis para poder detectar la presencia de este virus. Como les digo, la elección de esta técnica ya es directamente pues opcional y es con respecto a los recursos con los que cuente cada laboratorio de diagnóstico. Ahora, pasando con el ensayo de inmunoabsorción ligado enzima o ELISA, esta es otra técnica utilizada para la detección ya sea del antígeno NS1 o de los anticuerpos IgG o IgM o de estos en conjunto. Para este caso, aquí cometí un pequeño error. La imagen no detecta, bueno, la imagen demostrativa no es para el antígeno NS1, ese ahorita se los explico. En este caso, en esta imagen, lo que yo voy a tratar de explicar es cómo se detecta el anticuerpo, en este caso IgG, a partir de la técnica de ELISA. Específicamente para este kit, ellos utilizaron una microplaca que en el fondo de los pocillos ya tiene el antígeno NS1 añadido. Entonces, en un primer paso, ellos pretrataron la muestra del paciente y después lo añadieron sobre el fondo del pocillo para que los anticuerpos que están presentes en la muestra del paciente reconozcan al antígeno NS1 que está al fondo del pocillo. Después de un lavado para eliminar todos los anticuerpos que ya no se hayan unido con el antígeno, se añade un segundo anticuerpo que va a estar acoplado a una enzima. En este caso, esta enzima puede ser la de peroxidasa de rábano picante, la cual nuevamente se hace un lavado y esta enzima lo que va a hacer es interactuar con un sustrato que se va a añadir al final y este sustrato va a producir un cambio de color. Esta reacción va a hacer que se cambie el color del pocillo, indicando la presencia o más bien dicho la formación de estos inmunocomplejos. Entonces, claro que la intensidad del color de este sustrato va a ser directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos que se hayan unido con el antígeno. Ahora bien, ¿cómo se mide esta intensidad del color? A través de una lectura de densidad óptica en un lector de placas. Entonces, básicamente, ese es el proceso para la detección de los anticuerpos IgG que se hayan producido por la infección por el virus dengue.
Pero ahora también hay otra variante de ELISA que puede detectar la presencia del antígeno NS1. En este caso es una variante de ELISA que se llama de tipo sándwich, en donde se utiliza la misma microplaca, pero esta vez se añade un anticuerpo de captura, se le dice, y luego se añade la muestra del paciente, que lo que va a traer esta muestra del paciente es el antígeno NS1, que va a ser detectado por este anticuerpo de captura, y después se va a añadir un anticuerpo secundario, como en este caso, que va a venir acoplado a una enzima, y va a ser el mismo procedimiento. Se va a añadir un sustrato que va a producir este cambio de color y luego se leerán sus densidades ópticas. Y finalmente pasamos con la inmunocromatografía de flujo laminar, que básicamente son las pruebas rápidas que muchos conocemos, y estas tienen la capacidad de detectar tanto los anticuerpos IgG o IgM, o estos en conjunto, y también el antígeno NS1, que de hecho ya hay varios kits de pruebas rápidas que traen tanto del antígeno NS1, como de anticuerpos IgG e IgM. Y bueno, para comprender su fundamento, básicamente es el mismo que ELISA, está basado en la interacción antígeno-anticuerpo, y para comprender su funcionamiento, pues vamos a describir un poquito su estructura, en donde nosotros podemos observar que en la almohadilla de absorción es en donde se coloca la muestra de sangre, que en este caso puede ser una gotita de sangre, y por capilaridad se moverá a través de la membrana de nitrocelulosa hasta la zona A, que es la zona de conjugado, en donde se va a encontrar con un anticuerpo acoplado con una nanopartícula, que en este caso puede ser oro coloidal, y lo que va a hacer es detectar un antígeno de dengue específico. Entonces, lo mismo, por capilaridad va a seguir hasta llegar a la zona B, que es la zona de detección, y en este caso, si la muestra contiene al antígeno específico, se va a colorear indicando un resultado positivo. Las nanopartículas acopladas con el anticuerpo restante se van a mover hasta la zona C, que es la zona de control, y esta tira por default se va a colorear. Ahora bien, ¿cómo sabemos que pues, una muestra es positiva en este caso? Cuando la tira de control y la tira B, que es la de prueba, están coloreadas al mismo tiempo. Aquí, cuando la tira C no está coloreada, que es la que tiene que ir, como lo dice su nombre, de control, es recomendable utilizar otra prueba. Ahora bien, en este caso vamos a estar analizando esta tabla que básicamente nos habla de los pros y contras de cada una de las pruebas que les acabo de platicar. Como sabemos, las pruebas rápidas, pues lo dice su nombre, sus resultados se obtienen en cuestión de minutos. Además de que son fáciles de usar, los puede utilizar cualquier persona, ya sea en un consultorio ambulatorio o en uno de atención primaria en organismos pues, más grandes. Su costo generalmente es más barato, es mucho más económico que los otros, y esto lo hace mucho más accesible a los pacientes. Sin embargo, como contras, pues las pruebas rápidas tienen una menor sensibilidad que las técnicas de ELISA y PCR, lo que puede llevar a resultados falsos negativos. Aquí es muy importante tener en cuenta en qué punto es preciso utilizar este tipo de muestras. Porque, por ejemplo, una prueba rápida nos podría llevar a un falso negativo en el caso de que si se hizo, por ejemplo, durante la fase aguda de la enfermedad, y esta era correspondiente para anticuerpos IgG o IgM, pues todavía en esa fase no hay tanta presencia de este tipo de anticuerpos, por lo que nos puede dar un resultado negativo, pero esto no quiere decir que no se esté cursando por la enfermedad. Además de que estas pues tienen una menor precisión en la identificación de la etapa exacta de la infección, y no es cuantitativo, solo proporciona resultados, es decir, positivo o negativo para la enfermedad. Por otra parte, la técnica de ELISA y de PCR en conjunto pues tienen una mayor sensibilidad y especificidad. Incluso pues también la precisión puede identificar, por ejemplo, la PCR, distintos serotipos del virus,
y además puede ser utilizada en la detección temprana, es decir, durante las primeras etapas, ya sea en la etapa febril o en la etapa aguda. Sin embargo, estas dos técnicas requieren muchísimo más tiempo, así como equipo sofisticado para poderlas llevar a cabo y también personal altamente capacitado. Además, pues de que su costo también se incrementa y la mayoría de los la mayoría de los consultores que se dedican a atender a estos pacientes no cuentan con este tipo de ensayos para su diagnóstico. Y bueno, en esta tabla también básicamente se explica lo mismo que acabo de platicar hace poquito, pero pues un poquito más resumido. Y ya como último podemos observar esta última imagen que me gustó bastante porque aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica de probabilidad de resultado positivo para cada una de las pruebas que acabo de explicar. Abajo están las fases de la enfermedad en donde los primeros 6 días se puede identificar la fase febril, en donde podemos ver que si se realiza una técnica de biología molecular como lo es la detección por RT-PCR, es más probable que obtengamos un resultado positivo, así como las técnicas serológicas como la de ELISA para la detección del antígeno NS1, mientras que con el avance de la enfermedad comienza con la producción de anticuerpos IgG e IgM y pues aquí ya es más probable que obtengamos un resultado positivo, ya sea si se hace la detección por la técnica de ELISA o por las pruebas rápidas. Y pues de mi parte sería todo. Aquí pues están las referencias que se utilizaron para para esta información en específico y pues si tienen preguntas, siéntanse libres de hacerlas en los comentarios, con mucho gusto las vamos a contestar y también quiero agradecer muchísimo a Grupo Corporinter por invitarme a dar esta pequeña charla y pues espero haber podido transmitirles un poquito del conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Rocío, por apoyarnos con este tema. Muy bien, iniciando con la sesión de preguntas y respuestas, una pregunta que se estuvo repitiendo constantemente son: ¿cuáles son los riesgos para el personal de salud al estar en contacto con los pacientes con dengue hemorrágico? Muy bien, ¿puedo contestar eso? ¿Sí? Es bien interesante la pregunta porque es una preocupación, ya que se trata de un virus. Es muy pertinente, bien hecha la pregunta, muy oportuna, que realmente la transmisión del virus es estrictamente por picadura del mosquito. Indudablemente que dentro de los ambientes de atención que estén expuestos al entorno que es propicio o proclive para transmitirla, pues sigue siendo el mismo que el resto de la población general. El atender a un paciente con dengue no trae consigo los riesgos que sí trae el atender a un paciente que requiere aislamiento, como un paciente con COVID-19 o con influenza, porque en realidad la transmisión está hecha por inoculación directa al virus. Es muy rebuscado decir que el manejo de sangre infectada llegara de veras a hacer una inoculación en una herida abierta de una persona que está atendiendo. Digo, si vamos a irnos al extremo ahí, la respuesta es sí, sí puede hacer. No es la regla, no es lo dominante y realmente es baja la probabilidad y la seguridad del personal en su atención al paciente afectado no es un factor de exposición realmente preocupante. Gracias por la pregunta. Muy bien, gracias, doctor. Otra pregunta es: ¿las pruebas rápidas detectan los 4 serotipos de dengue? Sí, así es. También es una pregunta bastante interesante y yo creo que todas nos la hemos hecho en algún momento. Las pruebas rápidas específicas, por ejemplo, del antígeno NS1, este antígeno es una proteína no estructural del virus y generalmente se selecciona una región conservada entre los 4 serotipos, por lo que en su uso puede detectar cualquier serotipo. No, básicamente te va a detectar si eres positivo a dengue o no.
no te va a decir si tienes o estás cursando por el serotipo 1, 2, 3 o 4, eso ya tendría que ser una prueba más específica, pero las pruebas rápidas tanto de anticuerpos como del antígeno sí detectan los 4 serotipos. Muy bien, muchas gracias. Hay muchas preguntas sobre vacunas. Yo creo que para resumirlas sería, ¿la vacuna actúa para los 4 serotipos y durante cuánto tiempo tiene efecto? Bueno, magnífica pregunta también. Depende de la etapa de la generación de la vacuna. Las originales de Envaxia, por ejemplo, estuvieron enfocadas, si no me equivoco, a las formas más prevalentes NS1 y a lo mejor, eso no lo sé si incluía NS2. En realidad, el estado post-pandemia de COVID trajo a flote una serie de preocupaciones aplicables ahora a los enfoques sobre dengue. De esto, hay cosas que son enfocadas a modulación con mayor precisión a la respuesta inmune, evitándose problemas de seguridad de vacunas anteriores. Hay nuevas vacunas que enfocan ese tema, una hecha por Takeda, que son una vacuna tetravalente, es decir, que son para gente, aplicable en gente seropositiva, ya aprobada, que está aprobada en varios países. La protección es sobre los 4 serotipos, mejorando la expectativa a mayor escala y mejorando las posibilidades de uso como un recurso más aplicable a poblaciones amplias. Sin la preocupación de que pudiera caer en un serotipo, la nueva infección, distinto que al que estaba enfocada la vacuna original. Las vacunas tetravalentes abren esa posibilidad y disminuyen el abanico de riesgos. Igual, no nomás en vacunas, hablando de profilaxis, hay antivirales profilácticos que en la etapa post-pandemia empezó la investigación de antivirales aplicables a dengue que van dirigidas específicamente a proteínas del virus, como la que mencionaba la doctora, proteína NS1, NS5, etcétera, con un potencial profiláctico en brotes, particularmente útiles en brotes incidentales. No ha pasado por la etapa de prueba, la prueba de fuego, que es tener masas enormes para evaluar los beneficios a largo plazo. Todo esto nos trae a una pregunta que la palabra vacuna empieza a ser, ya lo fue desde la pandemia de suyo, el que trae un riesgo, el vocablo vacuna en sí, no es lo que estamos viendo cuando hablamos de intervención en terapia génica, es decir, en modulación de las respuestas de RNA mensajero, que en realidad es en la que se sustenta esto, que sigue llamándose vacuna por un atavismo. No es el mismo mecanismo como las vacunas funcionaban, pero el nombre sigue siendo aplicable, debiendo tener cierto cuidado al querer ser específico en la explicación. Terapia génica probablemente es lo que más se acerque, porque son recursos de modulación de biotecnología, ¿no? Entonces, en profilaxis hay recursos que modifican la modulación y con más precisión en la respuesta inmune, nuevas vacunas tetravalentes, como decíamos, y antivirales profilácticos que vienen de camino a mejorar. Nada de esto son recursos autoexcluyentes de las otras. El uso de estrategias combinadas es probablemente lo que esto va a acabar, ¿verdad? El tiempo tiene que pasar para escoger los mejores enfoques y además, dependiendo de la estadificación del cuadro, por una buena historia clínica y reconocimiento de la etapa en la que se está, el aplicarlos. El último punto aquí es modificación del vector, ya no tanto en actuar sobre el paciente, intentando poner profilaxis ahí, sino afectando o tratando de modular la biología o los ciclos de crecimiento y el tipo de mosquito que sirve de vector. Es muy interesante después de la pandemia de COVID que hay programas en varios países en curso, uno Oxitec y otro Wolbachia, en países que han modificado las poblaciones de mosquitos
liberando mosquitos aedes modificados genéticamente que disminuyen la capacidad del mosquito para la transmisión del virus. Las intimidades de cómo funciona esta modificación de la transportabilidad o la capacidad de transformarlas, yo en lo personal no las conozco. Tal vez la doctora pueda decirnos algo a propósito. Pero ese es el otro aspecto, las intervenciones en el control vectorial. Espero poder haber dado pues, un enfoque a esta pregunta que va a seguir siendo una pregunta crucial, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que se repite mucho también es, ¿qué tipo de pruebas existen o si existe alguna prueba para saber si el dengue es normal o hemorrágico y qué consideraciones se deben tener? Más bien dicho, no es que exista una prueba que nos pueda definir el curso o la evolución de la enfermedad. Más bien dicho, como lo ha dicho el doctor, esto es en conjunto con el diagnóstico clínico. Es decir, entre más temprano se acuda a consulta por sintomatología específica de dengue, es menos probable que el curso de la enfermedad se torne grave. Además, hay muchos otros factores como la presencia de una infección previa de dengue. Eso también es un factor de riesgo para padecer dengue grave, además del estado inmunológico del paciente. Esto quiere decir si no tiene alguna otra comorbilidad, como lo es, por ejemplo, diabetes, hipertensión y todas estas otras enfermedades. No sé si quiera... Sí, ciertamente. Aquello que mencionábamos al principio en fisiopatología, cada individuo es un mosaico de características que no es idéntica al del siguiente ni el siguiente. No basta con separar grupos de edades y sexos, sino que inclusive aspectos, en COVID lo vimos, pero de manera terriblemente abierta, que había características de idiosincrasias, por ejemplo, de tipo étnico. A las poblaciones mexicanas, por ejemplo, o latinas en los Estados Unidos, tenían una perspectiva peor de evolución solo asociadas al aspecto étnico. Independientemente, pues, que hay una dominancia en la población latina, particularmente la mexicana, traslocados a un ambiente como los Estados Unidos en que se aumenta la probabilidad de expresión de síndrome metabólico y la modulación o el aumento de la vulnerabilidad inmunológica que el paciente tiene para tener una respuesta más pobre, mediocre o realmente mala, que defina la evolución del cuadro hacia situaciones catastróficas. No depende todo del virus únicamente, depende de susceptibilidad del huésped que lo aloja, ¿no? Muy bien. Una pregunta que menciona, ¿la inmunidad adquirida es permanente después de la exposición a la enfermedad? No, no es permanente. La inmunidad prácticamente es una regla en todos. Hay algunas que todos nos aprendimos, por ejemplo, en enfermedades propias de la infancia, hay gente quien recibe una vacuna y que, pues esa vacuna da una inmunidad, digamos, que de por vida en un momento dado, pero no es la regla en todas las infecciones, porque igual estamos hablando de infecciones no nomás virales, bacterianas, micoplasmas, riquecias, ya sabríamos. No es extensivo el concepto a todas las entidades y mucho depende también de la idiosincrasia de enfermedades coexistentes que modulan la respuesta inmune en una persona. La hemos visto en otros ambientes, por ejemplo, con el advenimiento de los esteroides, pensábamos erradicadas una serie de cosas que demostraron no ser cierto que estaban erradicadas. El uso de esteroides venía a violentar esa barrera de robustez que una vacuna daba y pues hubo un renacimiento de un montón de cosas que derivaban de esa modulación adversa del sistema de respuesta inmune. La respuesta es no. Hay unas que tuvo más. COVID fue una preocupación. ¿Cuánto me dura después de yo tener el verdadero cuadro y no una vacuna la duración de la inmunidad? Y era
pues en lo poco que llevábamos para reconocerlo, porque hubo un margen de tiempo muy corto para aprender eso, era que 6 meses o 9 eran una ventana de alguna seguridad. Que en lo personal yo tuve 3 eventos de dengue, digo, yo era parte de una población de alta vulnerabilidad, porque soy un servidor de servicios de salud y pues es frenética la exposición. Mal sale uno que le atomizan la trompa lo que traía, que ya el siguiente paciente viene y lo resuelve. Entonces, considerándome alguien inmunocompetente, pues demostró ser que era una fantasía, era un acto de fe, ¿verdad? No sé si la doctora tenga algo mejor que decir en esto. Sí, pues con respecto a lo que estaba mencionando usted, al igual que en el SARS, para dengue también está recordado que la inmunidad cuando cursas por una infección por dengue es más o menos de entre 3 a 6 meses. 9 meses, la verdad, es muchísimo tiempo. No he visto reportes que así lo indiquen, pero generalmente es una ventana de entre 3 a 6 meses de inmunidad mediada por los anticuerpos que se hayan producido en este primer contacto. Muy bien, pues muchas gracias. Queremos agradecer en este caso a los expositores, a ustedes, los oyentes, por estar con nosotros durante esta sesión. Esperamos que haya sido de su agrado, que sea la primera de muchas. Entonces, de nuevo, agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros y damos por concluido esta sesión y nos vemos próximamente. Se les compartió un link para las constancias. A su vez, este directo va a estar disponible en nuestro canal de aquí, de esta plataforma, y los invitamos a que nos apoyen participando, comentándolo, compartiéndolo sobre qué temas les gustaría que habláramos en nuevos proyectos, ¿va? Entonces, pues, de nuevo, muchas gracias y nos despedimos.